En los pasados días, a raíz de la muerte del jerarca católico, el mundo se vio conmocionado por el anuncio de Abdullah Hashem, un musulmán que se hizo nombrar el Mahdi, teniendo una gran acogida entre cristianos de los Estados Unidos y Europa. En las actuales semanas en las redes sociales se repite mucho esta expresión: Abdullah Hashem es el Mahdi. Y es importante que la iglesia cristiana entienda a qué se refiere este personaje, quién es y cuál es su relación con el cristianismo. Entendamos primero que hay dos religiones mayoritarias en todo el mundo. El cristianismo, dentro del cristianismo hablamos de católicos, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, o todo grupo que se diga ser seguidor de Jesús, y en los musulmanes, que asimismo tienen sus divisiones, sunitas y chiitas, y se desarrollan básicamente en Medio Oriente: Marruecos, Egipto, Palestina, Persia, Irán, Irak. Ahí se desarrollan los musulmanes, pero con estrategias muy diferentes al cristianismo. Ellos practican lo que se llama la teología del vientre. Cada pareja de esposos musulmanes deben tener 8 hijos y de así colonizar el mundo. El día de hoy en Europa ya hay ciudades enteras musulmanas por la teología del vientre. Otra estrategia que ellos tienen es la yihad, que es la muerte a los infieles. Y esa es la estrategia que usaron con los atentados a las Torres Gemelas, los atentados al tren de Tokio y una serie de situaciones de muerte a los infieles, a los que no creen en la religión musulmana, donde Dios se llama Alá y su Mesías se llama Mahoma. Como dato adicional, debemos recalcar que en los países cristianos ellos ponen sus mezquitas, sus lugares de adoración a Mahoma, y nadie les dice nada, pero usted no puede poner una iglesia cristiana en los lugares de religión musulmana. Sabemos que nuestros hermanos en la fe en Etiopía y Nigeria están pagando con su vida por el credo. Habiendo explicado esto, permítame decirle que es el Mahdi. En el siglo VIII se perdió un niño, hijo de un imán, y dice que va a venir al final de los tiempos para darle paz al mundo en guerra, un mundo convulsionado, y que todos practiquen la verdadera fe, la fe musulmana. Pero la Biblia ya nos habla de este personaje y qué implicaciones tiene. Lastimosamente, el pueblo cristiano no se le enseña qué quiere decir esto, y el día de hoy muchos cristianos en Europa y Estados Unidos ya se han declarado seguidores de este señor llamado Abdullah Hashem. Veamos primero si hay algunos mesías o no, y eso lo explica Jesús de Nazaret, nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 23 al 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 23 al 24. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor Jesús advierte que había personas, o que habrá personas, que se dicen que son la reencarnación de Jesús. Es decir, que son herederos de lo que Jesús vino a hacer.
salvar al mundo, pagar por nuestros pecados. Entonces, que se iban a levantar falsos ungidos, y sí que se han levantado falsos ungidos a través de la historia. Pero debemos recalcar siempre la expresión la tumba vacía. ¿Y a qué nos referimos la expresión la tumba vacía? Llámese Mahoma, llámese Buda, llámese Smith, llámese como se llame la persona que se ha hecho pasar por enviado de Dios como Salvador o como heredero de Jesucristo, no han resucitado. El único que ha resucitado es Jesús. Solo Jesús es el enviado a Dios. Y en su segunda venida, mis amados hermanos, todo ojo lo verá. Lo veremos venir en las nubes. Es decir, no tendrá necesidad de resucitarse. Todas estas personas que hasta el día de hoy han dicho ser el Mesías son impostores. Son personas que quieren hacerse parecer como importantes, como delegados de Dios, pero solo uno murió en la cruz, que se llama Jesús, y solo Él es digno de toda la gloria y la honra. Veamos qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en mi nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si otro viniera por su propia cuenta, a este sí lo aceptarán. Amados hermanos, ya hemos tenido esta situación. En el año 135, el pueblo de Israel, en la ciudad de Jerusalén, levantaron y entronizaron a un Mesías. Pero sabemos todos por la historia que le faltó a este falso Mesías. Este falso Mesías lucha contra los romanos y en los 2 primeros años venció. Y todos dijeron, este sí es el Mesías. Pero luego fue derrotado y muere en manos del imperio romano. Pero nosotros, en la actualidad, los cristianos sabemos que tiene que levantarse un falso Mesías y ser aceptado por los judíos, por los cristianos que no han entendido el mensaje de Jesús. Recuerde lo que dijo el profeta Daniel, que en los postreros días los entendidos resplandecerán más que las estrellas del cielo. Las iglesias buscan emociones, sentirse bien y se llenan, pero ese no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es entender y estudiar para ver la señal de los tiempos y no dejarse llegar por estos falsos ungidos. ¿Cuál es la estrategia que el falso ungido, el falso Mesías, o el Mahdi o Mahdi musulmán está empleando o va a emplear? Y vemos las 3 estrategias en la Biblia. Veamos 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 3. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La primera estrategia del falso Mesías o el anticristo que va a venir por obra de Satanás es que va a ofrecer y va a dar al mundo paz y seguridad. Usted podrá decir, eso es imposible.
Sabemos que Medio Oriente, Egipto, Israel, Irán, Irak, es un hervidero de guerra. Sabemos por la Biblia que en los postreros tiempos va a haber una guerra entre Israel e Irán y que Israel va a vencer a Irán. Lo invito a estudiar la Biblia. Pero va a venir un personaje que va a conseguir la paz y seguridad en el mundo entero. Imagínese un personaje que consiga que no haya guerra entre israelitas y palestinos, una persona que consiga que no haya guerra entre Israel e Irán y que musulmanes, judíos y cristianos coexistan en esta región del mundo. Parecería imposible, pero esta estrategia hace que los cristianos sean engañados. Y esta estrategia ya empezó en el año 2022. El jerarca católico de aquellos días saca una encíclica donde se pide una sola religión mundial para que no haya guerras. Y fundan la Casa Abrámica en Abu Dhabi, donde el mismo lugar de adoración sirve para musulmanes, cuyo Dios es Alá, sirve para católicos que tienen algunos mediadores entre vírgenes y santos, y para los cristianos, nuestro Dios es uno solo, Yahvé, y tenemos un solo mediador que se llama Jesús. Entonces, la búsqueda de la paz y la seguridad y la obtención de esta por este falso Mesías, que nosotros los cristianos sabemos que es el anticristo, es la primera estrategia. Y sí que va a resultar efectiva. Cuando tú veas un líder mundial que consiga la paz en este planeta, ese es el anticristo. Veamos el libro de Daniel, capítulo 11, del 37 al 39. Libro de Daniel, capítulo 11, del 37 al 39. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, pues sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Aquí nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, habla al profeta Daniel y nos da señales para reconocer al anticristo, al falso Mesías, y nos dice otra señal. Habla del Dios de sus padres, quiere decir que no hará caso al Dios de Israel ni al Dios de los cristianos, el mismo. Será de otra religión, ni del amor de las mujeres. En muchos países, incluidos el nuestro, está aprobado el matrimonio homosexual, por no decir que muchos más bien aplauden que se favorezca cuando dos hombres o dos mujeres se casan, cosa que está contraria a la voluntad de Dios. Y si usted ve un gobierno, un grupo cristiano que apruebe eso está movido por Satanás. Pero aquí vemos la señal: honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Habla la palabra del Señor de una fe donde se llama a la gente a luchar y a fortalecerse contra los infieles, y esta es la religión musulmana. Él va a ser el anticristo de religión musulmana. Entonces, cuando hablamos del Mahdi, de los musulmanes, estamos hablando del anticristo de los cristianos. Quiere decir que este señor que se ha hecho llamar hijo de Mahoma, descendiente de Jesús, el verdadero Pedro, Ayullah Hashem, está diciendo, cuando él dice que es el Mahdi o el Mahdi,
yo soy el anticristo. Aunque él literalmente ha dicho, no soy el anticristo, pero ese título de Mahdi, que va a traer paz y seguridad a las naciones, como ya lo advirtió el Evangelio, que va a traer la fe musulmana como la fe del mundo, está diciendo o está haciendo señales: yo soy el anticristo, el enemigo de Dios. Lo que debe preocuparnos, y digo que sí, mis queridos hermanos, es que hay personas cristianas que se han hecho seguidoras de él. Estos temas no traen dinero a las iglesias, traen dinero a las iglesias los temas emotivos, pero el pueblo de Dios debe estar preparado y entendido en esta temática para no dejarse engañar. La paz y la seguridad y otra religión, por más que te digan que todas las religiones llevan a Dios, no, mis queridos hermanos, esto no es Jesús, esto es el anticristo, que está cabalgando a paso rápido, tanto así que ya hay personas en Medio Oriente que están reclamando este título, el Mahdi. Entonces, paz y seguridad y otra religión para hacerse de las fortalezas más inexpugnables no es señal de Jesús, sino del falso Mesías. Cuando usted estudia el libro de Ezequiel y habla de tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, está hablando de una coalición de países musulmanes. Por esto habla la palabra del Señor, que se hará de las fortalezas más inexpugnables y culmará de honores a los que lo reconozcan. Amados hermanos, abramos los ojos. Veamos la tercera estrategia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 1 al 5. Libro de Ezequiel, capítulo 28, del 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. El Espíritu Santo habla al profeta Ezequiel y da descripciones exactas del anticristo y de Satanás. En la primera parte habla del príncipe de Tiro y describe el anticristo. En la segunda parte esta profecía habla del rey de Tiro y describe a Satanás. Pero en la parte que describe el anticristo debemos entender algunas cosas. La primera, que él se va a hacer adorar como Dios. Y dice el texto sagrado: en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Sabemos, cuando usted estudia la escatología, que el templo de Dios es el templo de Jerusalén. Y este Señor va a dar paz y seguridad a todo el mundo, sobre todo en Medio Oriente, para que se reconstruya el templo de Jerusalén y el hacerse adorar como Dios. Y este hombre va a poder conseguirlo porque va a ser un hombre muy sabio. Tan sabio, escúcheme bien, que la Escritura habla de él, del anticristo, que sabemos que es el Mahdi de los musulmanes, de esta manera: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza. Y también dice de él: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Cuando hablamos del profeta Daniel, hablamos de una persona que por su sabiduría podía descifrar enigmas, podía descifrar sueños, aun cuando no fueran contados a él.
porque Dios estaba con él. Daniel fue tan sabio que fue un varón ilustre y siendo gobernador de 3 imperios diferentes. Era un hombre muy sabio, pero este mago anticristo va a ser tan sabio que lo van a comparar con Daniel. Daniel usó su sabiduría para servir a Dios, pero este señor, este hombre, va a usar su sabiduría para que haya paz en el mundo, va a usar su sabiduría para otra religión, usarla como la fe mundial y los cristianos seguirla siendo engañadas, y va a usar su sabiduría para llenarse de tesoros. Mis queridos hermanos, no estamos hablando de tiempos futuros, estamos hablando de tiempos presentes. No estamos hablando de que en un futuro alguien va a pedir el trono del Mahdi o Mahdi. A Sumeya lo solicitaron en el mundo musulmán. Y quiero que entienda qué significa esto: que todos los pueblos musulmanes se unan, que lo declaren a él califa, descendiente del imán que se perdió en el siglo VIII, y que con la espada de Alá venzan a todos los gentiles, a los no creyentes en Mahoma. Es bastante grave, pero como lo dije hace un momento con mucha tristeza, el pueblo del Señor está más preocupado por otras cosas y no estudia la Escritura ni ve la señal de los tiempos. Pero ¿qué es lo que decía este Señor? Porque usted me va a decir, bueno, aparte de las riquezas, debe tener propósitos. Y la Biblia lo declara y denuncia qué propósitos tiene. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que está sucediendo en la actualidad no toma por sorpresa a Dios. El Señor ya lo había escrito, pero veamos que Dios nos dice: no te dejes engañar. No te dejes engañar por ninguna señal, aunque parezca maravillosa, aunque venga un Señor y reedifique el templo de Jerusalén y consiga la paz en Medio Oriente, no te dejes engañar. La venida de este Mahdi o del anticristo debe venir siempre antes que la de Jesús, porque para nosotros los cristianos es una señal. Porque esto es una apostasía, quiere decir que los verdaderos creyentes se van a apartar de la fe. La mayoría del pueblo del Señor va a ser engañado. El pueblo de Dios va a ser engañado. ¿Y qué es lo que busca este Señor? Que en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, hacerse adorar como Dios. El propósito final de Él no son las riquezas, que como sabemos con su sabiduría y prudencia va a tener muchas. El propósito final de Él no va a ser gobernar a muchas personas, porque ya las tiene. El propósito final de Él es que lo adoren como Dios. Y los cristianos no entendidos lo van a adorar. Amados hermanos, que nadie se engañe. Jesucristo no va a venir en forma humana por segunda vez. Cuando venga el Señor Jesús,
nuestro Rey y Salvador, va a venir en las nubes. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. En el país del mundo que estés, tú lo vas a ver. Cuando alguien consiga que se acabe la hambre del mundo, cuando alguien consiga con su sabiduría paz y tranquilidad, es cuando más preocupado debes estar, porque este ser viene por poder de Satanás, porque este ser es el Mesías esperado por los musulmanes, el Mahdi, y para nosotros se llama Anticristo, enemigo de todo lo que se llama Dios, y que tiene como deseo en el templo de Jerusalén hacerse adorar como Dios. Los invito a ver sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 15 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Satanás siempre se ha opuesto a todo pueblo que adore a Dios. En un primer momento, este falso Mesías, este anticristo, este Mahdi, va a engañar al mundo entero, dando paz y seguridad, repartiendo víveres, reconstruyendo el templo de Jerusalén. Pero luego va a sacar sus garras y va a perseguir al pueblo de Dios. Él desea matar a los creyentes en el Dios vivo y verdadero. Ya nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando veas eso en Jerusalén, la abominación desoladora, huye, corre, escóndete. Satanás siempre va a perseguir al pueblo de Dios. Siempre. Y su propósito es que la gente en medio de la persecución reniegue de Dios. Por eso que los cristianos tienen más problemas que los no creyentes, para que la gente reniegue de Dios. Y si viene una persona sabia, inteligente, prudente, que consigue paz y seguridad, que consigue que se reconstruya el templo en Jerusalén, que consigue que no haya guerra en Medio Oriente, ¿qué va a decir la mayoría del pueblo del Señor? Ese es el Mesías. Ese es el enviado de Dios. El reino de los cielos ha llegado a la tierra, ya todos tenemos alimentos y hay paz. No, mis amados hermanos, no nos dejamos engañar, porque Él tiene dos intenciones claras. La primera, hacerse adorar como Dios, y la segunda, matar y perseguir al pueblo del Señor. En este mismo mes ya se está reclamando el título de Mahdi, la unificación de los musulmanes, la reencarnación del niño que se perdió en el siglo VIII para llevar la espada de Alá e imponer la yihad a los inconversos. Usted es el pueblo de Dios y usted debe estar atento. Quizás no a nosotros, pero sí a nuestros hijos les puede tocar la persecución de este Señor. Pero no se preocupe, que el que murió en la cruz del Calvario es vencedor, y con Él somos más que vencedores, y que nuestros galardones son grandes en el Señor. Al pueblo que sea muy fiel, se va a ir en el rapto y no va a padecer la persecución de este falso Mesías. Yo invito al pueblo del Señor que escucha este mensaje, que sea fiel a Dios hasta la muerte, que recuerde que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que ningún
falso Mesías te engañe, porque nuestro Señor vendrá en las nubes. Y el día de hoy, el pueblo del Señor debe estar atento a lo que se viene. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga y adelante en Cristo.